Te preguntarás, ¿qué es el IEG? IEG significa Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Somos un organismo público autónomo Formado en 1995. Nuestra misión es fortalecer la democracia en el estado de Guanajuato a través de la organización de elecciones confiables y el fomento de la cultura cívica continua e incluyente, con el fin de que la ciudadanía se involucre activa y conscientemente, tanto en el proceso electoral como en los instrumentos de participación ciudadana. ¿Cómo lo hacemos? Garantizamos la renovación e integración de la gubernatura y diputaciones locales de nuestro estado, así como de los 46 ayuntamientos de nuestros municipios. Sobre los mecanismos de participación ciudadana, nos corresponde coordinar la preparación, desarrollo, vigilancia y la emisión de resultados de los mismos. Además, desarrollamos programas de educación cívica diversos e incluyentes, lo que implica el acercamiento con la ciudadanía de todas las edades. En el IEG estamos regulados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes generales y leyes locales, respetando siempre los derechos humanos. Los principios rectores que guían nuestro trabajo son certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Nuestro órgano superior de dirección es el Consejo General, que por primera vez tiene una consejera presidenta y está integrado en su mayoría por mujeres. 5 consejeras electorales y 2 consejeros electorales. Además, lo conforman la Secretaría Ejecutiva y las representaciones de cada partido político. Para cumplir de manera eficiente nuestra razón de ser, nos organizamos a través de comisiones, comités, una junta estatal ejecutiva, direcciones, coordinaciones, unidades técnicas y contamos con 15 juntas ejecutivas regionales ubicadas en municipios que son cabeceras distritales en el estado. Así funcionamos normalmente. Pero cuando hay elecciones nos desplegamos por todo el estado. Convocamos, integramos e instalamos 68 consejos electorales, 22 consejos distritales y 46 municipales. En este periodo, miles de guanajuatenses se suman a la gran tarea de organizar elecciones confiables y transparentes. Esto ocurre meses antes, durante y después de la jornada electoral. Como ves, en el IEG nos mantenemos siempre activos, fomentando la participación ciudadana, difundiendo información veraz, oportuna y accesible en materia electoral, de derechos políticos electorales, de educación cívica e impulsando acciones afirmativas a favor de grupos en situación de vulnerabilidad. Ahora conoces la importancia de que el IEG exista, porque la democracia se vive todos los días. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todas y todos, siendo las 13 horas con 1 minuto de este viernes 28 de abril de 2023, damos inicio a la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, programada para esta fecha. Por lo que le pido a la secretaria, por favor, proceda con el primer punto del orden del día. Claro que sí, Presidenta. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera Presidenta Brenda Canchole Lizarrarás. Presente. Consejeras y consejeros electorales. Beatriz Tobar Guerrero. Presente. Sandra Liliana Prieto de León. Antonio Ortiz Hernández. Hola, presente. María Concepción Estera Boite Sámano. Presente. Nora Marisela García Buitrón. Presente. Luis Gabriel Mota. Presente, buena tarde. La de la voz, secretaria ejecutiva Indira Rodríguez Ramírez, representantes de los partidos políticos, Partido Acción Nacional. Buenas tardes, presente. Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas tardes, Presidenta, consejera, a las consejeras, a los consejeros, a los representantes de los partidos políticos, un saludo y desde luego también a quienes se encuentran aquí en este salón del Instituto, un saludo también y a quienes nos sintonizan por las diversas redes sociales. Muchas gracias, muy buenas tardes y un gusto saludarles a todas y a todos. Gracias. Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano. Hola, buenas tardes. Morena. Presente. Gracias. Presidenta, toda vez que participan en esta sesión las consejeras y los consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, hago constar que existe quórum legal para su realización. Muchas gracias, secretaria. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Para continuar con el desahogo de esta sesión, el siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, por lo que procedo a su lectura. El primer punto fue la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Segundo punto, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercer punto, informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. El cuarto punto, a propuesta de la Presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias, presentación y aprobación en su caso del proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario 06-2022 PCO-CG. El quinto punto es la clausura de la sesión. Muchas gracias, secretaria. Está a consideración de todas y todos el orden del día por si alguien desea tener alguna intervención. Al no haber intervenciones, procede a someter a votación de consejeras y consejeros el orden del día, por lo que quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Se aprueba el orden del día. Proceda, secretaria, con el siguiente punto, por favor. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto es el informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida y hay documentación de la cual debo dar cuenta a este Consejo General. Doy cuenta del oficio INE 43-2023, signado por el entonces secretario técnico de la Comisión de Vinculación con los organismos públicos locales del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, relacionada con el procedimiento de designación de titulares de las áreas ejecutivas de dirección bajo la figura de encargadurías de despacho. También doy cuenta del correo electrónico del subdirector de ingreso al servicio de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua relacionada con el procedimiento de designación de personas aspirantes ganadoras del concurso público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional de este instituto. También doy cuenta del acuerdo INE-CG 235-2023 del Consejo General del INE, emitido en la sesión extraordinaria celebrada el 30 de marzo de 2023, mediante el cual se da respuesta a las consultas formuladas por los institutos electorales de Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Tlaxcala, relacionadas con el procedimiento de ejecución de sanciones económicas derivado de la reforma electoral. También doy cuenta del oficio INE 44, signado por el entonces secretario técnico de la Comisión de Vinculación con los organismos públicos locales del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, relacionada con la existencia de algún impedimento o conflicto de interés
para que la persona que actualmente ocupa el cargo de coordinadora de substanciación dentro del órgano interno de control de ese instituto sea designada como titular de la Dirección Ejecutiva de Administración del mismo. También doy cuenta del oficio INE 1033, signado por el Coordinador General de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral del Estado de México relacionada con la descarga de la base de datos del prototipo navegable para la versión móvil del programa de resultados electorales preliminares. También doy cuenta del correo electrónico del subdirector de ingreso al servicio de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero relacionada con la designación de puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema con los organismos públicos locales electorales. También doy cuenta del correo electrónico del subdirector de ingreso al servicio de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro relacionada con el concurso público 2022-2023 del sistema de los organismos públicos locales electorales. También doy cuenta del oficio INE 4770, signado por la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral de Puebla relacionada con el procedimiento de ejecución de sanciones económicas derivado de la reforma electoral. También doy cuenta del oficio INE 45, signado por el encargado de despacho de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y secretario técnico de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral de Coahuila relacionada con la designación de titulares de las áreas ejecutivas de dirección y o unidades técnicas bajo la figura de encargadurías de despacho. También doy cuenta del oficio INE 4768, signado por la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas relacionada con el procedimiento de ejecución de sanciones económicas derivado de la reforma electoral. También doy cuenta del oficio INE 4759, signado por la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero relacionada con el procedimiento de ejecución de sanciones económicas derivado de la reforma electoral. También doy cuenta del oficio INE 4136, signado por la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral de Tamaulipas relacionada con el procedimiento de ejecución de sanciones económicas derivado de la reforma electoral. También doy cuenta del oficio INE 4758, signado por la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral del Estado de México relacionada con el procedimiento de ejecución de sanciones económicas derivado de la reforma electoral. También doy cuenta del oficio INE 386, signado por la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas relacionada con la utilización de materiales electorales durante las elecciones concurrentes de 2024. También doy cuenta del oficio INE 5579, signado por la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral de Tamaulipas relacionada con el procedimiento para el pago de prerrogativas, así como los formatos de recibo de ingresos que por concepto de financiamiento público deberán expedir los partidos políticos nacionales con acreditación ante ese instituto, así como de los locales con registro vigente ante ese instituto y, en su caso, las candidaturas independientes que participen en cada elección local. También doy cuenta del oficio INE 957, signada por la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México relacionada con la posibilidad de que se continúe con la retención del remanente de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias específicas de 2020 del partido político Morena en términos de lo concluido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a través del acuerdo INE-CG 606-2022. También doy cuenta del oficio INE 5643,
signado por la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, relacionada con la posibilidad de que los informes de ingresos y egresos trimestrales, anuales, precampaña y campaña sean rendidos por una persona u órgano distinto al que establece el artículo 43, numeral 1, inciso C, de la Ley General de Partidos Políticos, en virtud de que actualmente el partido se encuentra en vías de integrar su Comisión de Administración y Finanzas. También doy cuenta del oficio INE 006, signado por la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, respectivamente, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto Electoral de Coahuila relacionada con las actividades de documentación electoral como el conteo y sellado de boletas e integración de documentación en paquetes electorales. También doy cuenta del oficio INE 403, signado por la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, mediante el cual se da respuesta a la consulta formulada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, relacionada con la sentencia emitida por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativa al juicio de revisión constitucional SXJRC 070-2022, tomando en consideración los hechos violentos en los municipios de Honduras de la Sierra y frontera Comalapa de ese estado. Estos documentos fueron recibidos los días 30 y 31 de marzo, 3, 4, 10, 11, 18, 19, 20 y 24 de abril de 2023, y mediante los cuales se da respuesta a las consultas formuladas por los organismos públicos locales referidos en la cuenta. El Consejo General, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hechas las comunicaciones que en la misma se refieren e incorporar los documentos y sus anexos al expediente respectivo, toda vez que el 30 de marzo, el 10, 11, 18, 19, 20 y 25 de abril de 2023 se hicieron del conocimiento de las y los integrantes de este Consejo General mediante correo electrónico. Doy cuenta de la circular INE 040-2023, signada por el entonces director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, recibido el 3 de abril de 2023, mediante el cual se comunica el contenido del acuerdo INE-CG 254-2023, por el que se aprueban las medidas encaminadas para asegurar la accesibilidad en los domicilios donde se instalen casillas para las personas con discapacidad en procesos electorales y de participación ciudadana. El Consejo General, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere e incorporar la circular y sus anexos al expediente respectivo, toda vez que el 10 de abril de 2023 se hizo del conocimiento de las y los integrantes de este Consejo General mediante correo electrónico. Doy cuenta del oficio 195-2023, signado por la Coordinadora de Asesoría Jurídica de la Delegación Regional 4 de la Secretaría de Educación de Guanajuato, recibido el 26 de abril de 2023, mediante el cual comunica que los planteles educativos que comprenden a la circunscripción territorial y sede de los municipios de la Delegación Regional 4, pertenecientes a la Secretaría de Educación de Guanajuato, han sido objeto de proyección de propaganda política, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 41 y 134 constitucional, haciendo uso de bardas perimetrales pertenecientes a la infraestructura de los planteles, mismos que son pintados durante los fines de semana y en la noche, provocando un gasto no contemplado, pues de manera inmediata se ha tenido que borrar dicha propaganda. Asimismo, se señala que en virtud de que los planteles educativos y la Secretaría de Educación de Guanajuato no participan bajo ninguna forma en actos que promuevan la difusión política, solicita a este instituto implemente las acciones correspondientes para que sean respetados los inmuebles de las instituciones escolares. El Consejo General, por conducto de su presidenta, acuerda ordenar a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral que genere un cuadernillo de antecedentes para los efectos legales conducentes. Asimismo, ordenar a la Secretaría Ejecutiva que remita copia simple del oficio de cuenta a las presidencias de los comités directivos estatales de los partidos políticos para su conocimiento y efectos que haya lugar. Doy cuenta del oficio 040-2023, signado por el coordinador de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano en el Estado de Guanajuato, recibido el 26 de abril del 2023, mediante el cual se comunica la designación de Daniel Alejandro Mares Sánchez, Mauricio Cordero Hernández y Cristian Mojica Solórzano como representantes propietario y suplentes respectivamente de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del IEG.
El Consejo General, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere e incorporar el oficio al expediente respectivo. Doy cuenta del oficio 022-2023, signado por Sandra Liliana Prieto de León, consejera electoral del IEG, recibido el 26 de abril del 2023, mediante el cual comunica su imposibilidad de asistir a las sesiones extraordinaria y ordinaria del Consejo General de este instituto, convocada para el 28 de abril del 2023 en la modalidad presencial, lo anterior debido a que en su carácter de consejera electoral e integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias estará participando como ponente en el Encuentro Regional de Comisiones de Quejas y Denuncias de los organismos públicos locales de la primera circunscripción, organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en las instalaciones de dicho instituto. El Consejo General, por conducto de su presidenta, acuerda tener por hecha la comunicación que en la misma se refiere e incorporar el oficio al expediente respectivo. Es toda la cuenta, consejeras y consejeros. Muchas gracias, secretaria. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, en razón de que se encuentra presente en esta sesión el ciudadano Daniel Alejandro Mares Sánchez, quien fue designado como representante propietario del partido de Movimiento Ciudadano, procede tomarle la protesta de ley correspondiente, por lo que le pido a todas y todos ponerse de pie. Ciudadano Daniel Alejandro Mares Sánchez protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, y en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato se lo demande. Bienvenido. Proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a propuesta de la Presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias, presentación y aprobación en su caso del proyecto de resolución del procedimiento sancionador ordinario 06-2022 PCOCG, y debido a que fue remitido con la convocatoria, solicito atentamente se me exima de su lectura. Muchas gracias, secretaria. Esta consideración de las consejeras y consejeros, la solicitud que hace la secretaria en relación que se le exima de la lectura del proyecto de resolución que se pone a nuestra consideración. Si están por la aprobación de esta petición, les solicito lo levanten su mano, por favor. Gracias, se aprueba la petición. Y antes de poner a consideración este proyecto de resolución, le pido a la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, nos apoye con una breve explicación de lo que trata este punto, para que las personas que nos siguen a través de las redes sociales conozcan el punto que estamos abordando. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. El proyecto que se somete el día de hoy a consideración deriva del procedimiento sancionador ordinario identificado con el número de expediente 06/2022 PSO-CG. El mismo deriva de una denuncia presentada por Jairo González Zárate en contra de Mariel Alejandra Padilla Rangel, quien ejerce sus funciones como regidora del Ayuntamiento de Guanajuato, por diversas publicaciones realizadas en redes sociales y de las cuales se denuncia el uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y propaganda gubernamental. El proyecto de resolución que se somete a su consideración establece lo siguiente. En relación con la promoción personalizada atribuible a la denunciada de conformidad con la jurisprudencia 12/2015, la Sala Superior consideró que para determinar si los hechos denunciados pueden contribuir una infracción en materia electoral, al valorar las conductas denunciadas deben considerarse de manera integral los elementos personal, objetivo y temporal, mismos que en el asunto que hoy nos ocupa no se colman en su totalidad. El elemento personal, de manera específica, si se configura en virtud de que se trata de un hecho público y notorio, la imagen de la regidora Mariel Alejandra Padilla Rangel, quien aparece en los videos y las imágenes denunciadas. Sin embargo, el elemento objetivo no se configura en virtud de que dichas publicaciones se realizan en el ejercicio de sus funciones como persona servidora pública.
Por lo que hace el elemento temporal tampoco se configura, toda vez que las publicaciones denunciadas se cometieron fuera de proceso electoral y máxime que no se encuentran un proceso cercano en el momento de la denuncia. Por lo que hace a la propaganda gubernamental, de conformidad con la definición de la misma por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso subreg 142/2019 y acumulados, se desprende que las publicaciones no encuadran en ese supuesto de propaganda gubernamental, pues no se advierten elementos que destaquen las acciones, planes y medidas gubernamentales, sino que se trata de mensajes e información que la propia denunciada comparte con la ciudadanía que la sigue en la red social Facebook. Si bien se destaca que tiene la finalidad de informar sobre las acciones que ha desplegado en su carácter de regidora del Ayuntamiento de Guanajuato, esto en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, al ser presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad, así como en conjunto con el DIF municipal en apoyo a la entrega de bienes y servicios a un sector de la sociedad. Ahora bien, con relación al uso indebido de recursos públicos, se desprende que el denunciante no aporta prueba alguna sobre su dicho, solo realiza el señalamiento sin proporcionar mayores datos a la autoridad instructora para probar su dicho. La ley electoral local señala en su artículo 417 que quien afirma está obligado a probar, lo que en el caso no ocurre. Por su parte, la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, en carácter de autoridad instructora, realizó diversos requerimientos de información a las dependencias municipales relacionadas con la actividad que se denuncia. Sin embargo, no se logró acreditar con las mismas el uso indebido de recursos públicos que señala el denunciante. En virtud de lo anteriormente expuesto, se llegó a la conclusión de que no existe indicio alguno del uso indebido de recursos públicos por parte de la denunciada para la realización de los videos y, consecuentemente, la supuesta promoción personalizada y propaganda gubernamental, por lo que no existe violación a los artículos 134 constitucional, párrafos 7º y 8º y 350, fracciones 2ª y 4ª de la Ley Electoral Local, proponiéndose así la inexistencia de las conductas presuntamente infractoras atribuibles a la persona denunciada, Mariel Alejandra Padilla Rangel, en su carácter de regidora del Ayuntamiento de Guanajuato. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera Betty. Está a consideración de todas y todos el proyecto de resolución al que se refiere este punto del orden del día, por si alguien desea tener alguna intervención. Adelante, representante de Morena. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes, consejeras. Buenas tardes, consejeros, compañeros que nos acompañan, los que nos están viendo a través de las redes sociales. Buenas tardes. Mi intervención nada más es para su micrófono. Gracias. Bueno, la intervención de esta representación, aunque coincide con la resolución del proyecto que está presentando, he visto en la mayoría de de los proyectos que nos presentan que siempre se señala, y estoy de acuerdo, que las autoridades deben de apegarse únicamente a lo que la ley les señala, como bien lo dice los criterios legales. Sin embargo, escuché ahorita a la compañera consejera Beatriz, y en el proyecto que nos presentan, pues únicamente señala que de los mensajes que han quedado asentados se realizan diversas publicaciones de imágenes y videos encaminados a dar a conocer sus labores como regidora y como presidenta. A lo mejor para completar el proyecto, a mí me hubiera gustado que viniera de conformidad con los artículos tal y tal de la normatividad aplicable, que señala pues cuáles son las atribuciones de la regidora para estarse promoviendo. Esto es en cuanto a la sustancia. En cuanto a la resolución, estoy de acuerdo. Es cuanto. Muchas gracias, representante. ¿Alguien más? Si no hay más intervenciones, por favor, secretaria, someta a votación de consejeras y consejeros electorales el proyecto de resolución referido. Por supuesto, Presidenta. Se somete a votación el proyecto de resolución. Quien esté por su aprobación, sírvase a manifestarlo levantando su mano. Gracias.
Presidenta, me permito hacer constar que la resolución se aprobó por unanimidad de votos a las 13 horas con 26 minutos. Muchas gracias, secretaria. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. Gracias. En desahogo de este punto, siendo las 13 horas con 26 minutos del viernes 28 de abril de 2023, declaro clausurada esta sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, agradeciendo a todas y todos su asistencia y participación. Les solicito permanezcan en la sala para continuar con la sesión ordinaria de este Consejo General. Asimismo, agradezco a Jimena Díaz Padilla y a Juan Pablo Sánchez Padilla, quienes nos acompañaron y apoyaron en esta sesión como intérpretes de lengua de señas mexicanas, así como a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales institucionales. Muchas gracias a todos y a todas y a todos. Muy buenas tardes, otra vez, tengan todas y todos, siendo las 13 horas con 27 minutos de este viernes 28 de abril de 2023, damos inicio a la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato programada para esta fecha. Proceda, por favor, secretaria, con el primer punto del orden del día. Claro que sí, Presidenta. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera Presidenta Brenda Canchole Lizarrarás. Presente. Consejeras y consejeros electorales. Beatriz Tobar Guerrero. Presente. Sandra Liliana Prieto de León. Antonio Ortiz Hernández. Hola, presente. María Concepción Estera Boite Sámano. Presente. Nora Marisela García Huitrón. Presente. Gracias. Luis Gabriel Mota. Presente, buen día. Gracias. La de la voz, secretaria ejecutiva, Indira Rodríguez Ramírez. Representantes de partidos políticos, Partido Acción Nacional. Presente. Partido Revolucionario Institucional. Presente, muy buenas tardes nuevamente, con su permiso, Presidenta, consejera, consejeras, consejeros, a todos mis compañeros de los representantes de los partidos políticos que están aquí en este salón de sesiones de este instituto, y también a todo el personal que se encuentra presente, así como a los medios de comunicación, y un saludo también a quienes nos ven en las diferentes plataformas de este instituto. Muchísimas gracias, y buenas tardes y presente. Gracias. Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano. Buenas tardes. Morena. Buenas tardes, presente. Gracias. Presidenta, toda vez que participan en esta sesión las consejeras y los consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, hago constar que existe quórum legal para su realización. Muchas gracias, secretaria. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Para continuar con el desahogo de esta sesión, el siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, por lo que procedo a su lectura. El primer punto fue la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Segundo punto, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercer punto, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria del 30 de marzo y del acta de la sesión extraordinaria del 29 de marzo, ambas de 2023. El cuarto punto es el informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. El quinto punto es la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se da respuesta a la solicitud presentada por Jessica Cobian Flores relativa a la ampliación del plazo para el uso de la aplicación móvil para recabar datos y firmas de las personas solicitantes de una iniciativa popular. El sexto punto, a propuesta de la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral, presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se realiza la designación del puesto de técnico de participación ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales a través del concurso público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales. El séptimo punto es la presentación del plan para la realización de la consulta y de los cuestionarios.
El punto 8 son los informes que rinde la presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General sobre todas las quejas o denuncias presentadas o iniciadas de oficio, así como de todas las solicitudes de medidas cautelares formuladas en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 175 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. El punto 9 son los informes estadísticos de expedientes de faltas administrativas e imposición de sanciones a las y los servidores públicos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato correspondientes al primer trimestre de 2023. El punto 10 es la presentación del estado de situación financiera y actividades del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato correspondiente al primer trimestre de 2023. El punto 11 es el informe mensual y trimestral de actividades de las direcciones, unidades técnicas y juntas ejecutivas regionales de la Junta Estatal Ejecutiva. El punto 12 es el informe trimestral del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. El punto 13 es el informe sobre las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de oficialía electoral. El punto 14 son los asuntos generales y el punto 15 es la clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Esta consideración de todas y todos, el orden del día por si alguien desea tener alguna intervención. Al no haber intervenciones, someto a votación de consejeras y consejeros electorales el orden del día, por lo que quienes estén por su aprobación les solicito levanten su mano. Se aprueba el orden del día y al ser esta una sesión ordinaria y haberse aprobado el orden del día, se abre el punto de asuntos generales por si alguien de los presentes desea agendar algún punto. Al no haber intervenciones, proceda por favor, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Sí, presidente, el siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria del 30 de marzo y del acta de la sesión extraordinaria del 29 de marzo, ambas de 2023. Y debido a que fueron remitidas con la convocatoria, solicito atentamente se me exima de su lectura. Asimismo, con el objeto de evitar este trámite para los puntos del 5 al 13 del orden del día, solicito atentamente se me exima de la lectura de los documentos a que refieren dichos puntos por haber sido enviados también con la convocatoria. Consejeras y consejeros, está a su consideración la solicitud que hace la secretaria relativa a que se le exima de la lectura de los documentos a los que se refieren los puntos 3 y del 5 al 13 del orden del día, toda vez que fueron enviados junto con la convocatoria. Si aprueban esta petición, les solicito lo manifiesten levantando su mano. Se exime de la lectura de los documentos y están a consideración de todas y todos las actas a las que se refiere este punto del orden del día, por si alguien desea tener alguna intervención. Al no haber intervenciones, por favor, secretaria, someta a votación de las y los integrantes del Consejo en las actas referidas. Claro que sí, presidenta. Se somete a votación las actas referidas. Quien esté por su aprobación, sírvase a manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Presidenta, me permito hacer constar que las dos actas se aprobaron por unanimidad de votos a las 13 horas con 34 minutos. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí. El siguiente punto es el informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida y me permito informar que no hay documentación de la cual deba dar cuenta a este Consejo General. Muchas gracias, secretaria. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se da respuesta a la solicitud presentada por Jessica Cobian Flores relativa a la ampliación del plazo para el uso de la aplicación móvil para recabar datos y firmas de las personas solicitantes de una iniciativa popular. Muchas gracias, secretaria. Antes de poner a consideración este proyecto de acuerdo, daré una breve explicación de lo que se trata para que las personas que nos siguen a través de las redes sociales institucionales sepan de qué se trata el punto que estamos abordando. El 18 de enero de 2023 se recibió en la oficialía de partes de este instituto el aviso de intención de presentar una solicitud de iniciativa popular signada por la ciudadana Jessica Cobian Flores para la emisión de la ley estatal por la cual se garantice el artículo 3 de la Constitución mexicana en el estado de Guanajuato. El 9 de febrero de 2023, este Consejo General aprobó el Acuerdo 013-2023, mediante el cual dio respuesta al aviso de intención presentado y le comunicó a la ciudadana que se autorizó el uso de la aplicación móvil desarrollada por el Instituto Nacional Electoral para recabar datos y firmas de las personas solicitantes de la iniciativa popular de manera adicional al formato físico, que el plazo para recabar dicho apoyo es de 60 días hábiles, el cual inició el 10 de febrero y concluirá el 10 de mayo del año en curso, así como la fecha límite para presentar la solicitud de iniciativa popular ante la Secretaría General del Congreso, entre otros aspectos. El 22 de marzo de 2023
La ciudadana Jessica Cobian Flores presentó escrito mediante el cual solicitó le sea concedido una extensión de tiempo para el uso de la aplicación móvil desarrollada por el INE, ya que desde que se aperturó la aplicación para su uso presentó problemas técnicos. En el proyecto de acuerdo que se somete a nuestra consideración, se estima que no es procedente la solicitud, toda vez que este instituto no cuenta con las atribuciones para modificar un plazo previsto en la Ley Electoral Local, que es supletoria de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato. Lo anterior es así, pues en el artículo 298 de la Ley Electoral Local no se prevé alguna circunstancia o motivo por el cual el término pueda ser extendido o prorrogado, ni en el resto del cuerpo de dicha norma se establece en ese sentido disposición alguna. Asimismo, tampoco en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato se contempla la posibilidad de que los plazos puedan ampliarse o prorrogarse en alguna de las etapas de los mecanismos de participación ciudadana. Es decir, la solicitante tiene y ha tenido la posibilidad de recabar apoyo ciudadano a través de la aplicación móvil a partir de su apertura, pero también a través de los formatos físicos modificados mediante el Acuerdo 54-2022 de este Consejo General, situación que amplía la posibilidad de recabar el apoyo ciudadano a pesar de las dificultades técnicas que manifiesta tener en la aplicación móvil, por lo que se estima que no es procedente otorgar la ampliación solicitada por la ciudadana Jessica Cobian Flores para el uso de esta aplicación. Finalmente, se dejan a salvo los derechos de la ciudadana Jessica Cobian Flores para que en el caso que no alcance a reunir los requisitos correspondientes en el término establecido en el Acuerdo 13-2023, pueda iniciar nuevamente la activación de cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato, siempre y cuando se cumplan con los requisitos legales que la propia ley contempla. De eso se trata el proyecto que se pone a nuestra consideración. Esta consideración de todas y todos el proyecto referido por si alguien desea hacer uso de la voz. Adelante, consejero Luis Gabriel. Muchas gracias, consejera presidenta. Solamente es una propuesta para mayor claridad en uno de los párrafos. Tomamos en la página 6, el segundo párrafo que dice así, a la luz de tal disposición en el inciso B, agregarle denominado periodo de captación y presentación de la solicitud, para mayor claridad de lo que estamos hablando de ese acuerdo. Muchas gracias, consejero Luis Gabriel. Hacemos la adecuación para mayor precisión en ese párrafo. ¿Alguien más? Si no hay más intervenciones, por favor, secretaria, someta a votación de consejeras y consejeros electorales el proyecto de acuerdo referido. Claro que sí, presidenta. Se somete a votación el proyecto de acuerdo en materia de este punto con el ajuste propuesto por el consejero Luis Gabriel Mota. Quien esté por su aprobación, sírvase a manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Presidenta, me permito hacer constar que el acuerdo se aprobó por unanimidad de votos a las 13:39. Muchas gracias, secretaria. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a propuesta de la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral, la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se realiza la designación del puesto de técnico de participación ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que se incorpora al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales a través del concurso público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas y vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales. Muchas gracias, secretaria. Antes de poner a consideración este proyecto de acuerdo, le pido por favor a la consejera electoral María Concepción Estera Boitesámano, presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral, nos apoye con una explicación de lo que trata el proyecto referido para que las personas que nos siguen a través de las redes sociales se impongan de su contenido. Gracias, presidenta. Buenas tardes, tengan todas y todos. El concurso público 2022-2023 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales se fundamenta en el artículo 403 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa. Previo a su realización, en la sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 7 de septiembre de 2022, se aprobó que la Autoridad Electoral Nacional sería la encargada de emitir la convocatoria y de organizar dicho concurso, por lo que en sesión extraordinaria llevada a cabo por la Junta General Ejecutiva del INE el 28 de septiembre de 2022, se aprobó la declaratoria de plazas vacantes que serían concursadas
y la emisión de la convocatoria. En ese sentido, para este instituto electoral se contemplaron 7 plazas vacantes concursadas de acuerdo con las fases determinadas por la convocatoria, mismas que se desahogaron de la siguiente forma. La publicación y difusión de la convocatoria se realizó en el portal de Internet de ese instituto. Posterior al registro y postulación de las personas aspirantes, el 3 de diciembre de 2022 se aplicó el examen de conocimientos en la plataforma de Ceneval, cuyos resultados fueron dados a conocer el 5 de enero de 2023. Del 12 al 27 de enero de 2023, el órgano de enlace de este instituto procedió a realizar el cotejo documental y verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el estatuto. Los resultados se comunicaron el 2 de febrero de 2023. El 4 de febrero de 2023 se llevó a cabo la aplicación de la evaluación psicométrica a quienes acreditaron la fase de cotejo documental. Los resultados se publicaron el 8 de febrero de 2023. Del 17 al 27 de abril de 2023, personal de este instituto entrevistó de manera virtual a las personas aspirantes que acreditaron las fases previas. La lista de resultados finales determinada de acuerdo con la calificación final obtenida de la suma de los resultados de las fases descritas se publicó en 2 apartados, una por hombres y otra por mujeres, en orden de mayor a menor calificación, a quienes se les ofrecieron por escrito las plazas vacantes según correspondió y entre el 10 y el 14 de marzo de 2023 expresaron su aceptación o declinación a la designación propuesta. Es preciso mencionar que no existieron recursos de inconformidad contra las plazas concursadas. Sin embargo, el 30 de marzo de 2023 se recibió en la Secretaría Ejecutiva, se recibió en este instituto el escrito signado por Rubén Santiago Martínez Mitre, a través del cual declinó la designación de la plaza de técnico de participación ciudadana, por lo que en la sesión ordinaria celebrada en la misma fecha, el Consejo General de este instituto aprobó el acuerdo CGIEX 020-2023, mediante el cual declaró procedentes las designaciones propuestas, con excepción de la designación declinada a que se ha hecho mención. Consecuencia de lo anterior, la plaza de técnico de participación ciudadana se ofreció a Víctor Daniel Hurtado Calvillo, persona que obtuvo la siguiente calificación más alta en la lista de resultados finales de dicho puesto, quien manifestó su aceptación. De esta manera, una vez puesto a conocimiento de la DESPEN el ofrecimiento y aceptación de la plaza vacante, se confirmó que el citado ciudadano es la persona ganadora en el puesto de técnico de participación ciudadana y se solicitó que el órgano superior de dirección de este instituto apruebe el acuerdo de designación y emita el nombramiento respectivo. En cumplimiento a lo cual se propone a este órgano colegiado la designación de Víctor Daniel Hurtado Calvillo para ocupar la plaza de técnico de participación ciudadana con efectos a partir del día 2 de mayo de 2023. Muchas felicidades a Víctor. Gracias. Gracias, consejera Conchita. Está a consideración de todas y todos el proyecto de acuerdo a que se refiere a este punto del orden del día, por si alguien desea tener alguna intervención. Adelante, representante del PRI. Muchas gracias, presidenta, consejera, con su permiso y con el permiso de todas y de todos los presentes, de quienes nos ven a través de las plataformas de este Instituto Electoral. Mi comentario como representante del Partido Revolucionario Institucional, celebramos desde luego este nombramiento. Es para hablar a favor de la persona que está aquí presente, Víctor Daniel Hurtado Calvillo, quien después de haber llevado todo un procedimiento que ya ha sido mencionado, explicado y desde luego plasmado en este dictamen en este proyecto de dictamen que se pone a consideración de este Consejo General. Solamente quisiera felicitarlo, desearle pues el mayor de los éxitos en esta encomienda que bien, de acuerdo a todo el procedimiento, ha sido la persona idónea para incorporarse a este servicio y bueno, pues
Es cuanto, Presidenta, solamente pues felicitar, desear el mayor de los éxitos y bueno, pues como hemos platicado y reflexionado en otras sesiones de este Consejo General, la importancia de la profesionalización es básica, más cuando los tiempos, la democracia, la transparencia y la ciudadanía, desde luego, con apego y completo total a la legalidad, se llevó a cabo este procedimiento y bueno, pues es de motivo de celebrar este dictamen y desde luego una persona tan joven y comprometida como también quienes en semanas pasadas tuvimos la oportunidad también en ese mismo ejercicio de pues mencionar y comentar la presencia igual con excelentes calificaciones de acuerdo a la evaluación y es cuanto, Presidenta Consejera. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Edgar Castro, representante del Partido Revolucionario Institucional. ¿Alguien más? Adelante, representante de Morena. Gracias, consejera presidenta. Pues también sumarme al comentario del representante del Revolucionario Institucional, mi reconocimiento por la participación y por haber obtenido, pues, no sé si la calificación más alta y eficiente, pero el mérito de haber salido triunfador, pues todo mi reconocimiento y respeto, y que tu administración en el cargo pues sea de lo más profesional y esté lleno de transparencia, y pues enhorabuena, bienvenido, y pues espero hacer equipo contigo y con todos ustedes en lo que amerita a esta representación, y pues nuevamente felicidades y enhorabuena. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado Barbosa. ¿Alguien más? Sí, adelante, consejera Betty. Gracias, presidenta. Es únicamente con la finalidad de darte la bienvenida, Víctor, felicitarte por los resultados que obtuviste en el concurso público de oposición, decirte que te integras a un gran instituto y que no tengo la menor duda de que tus capacidades, tu experiencia y tus conocimientos van a abonarnos en el trabajo que desempeñamos para el fortalecimiento de la democracia en el Estado. Muchas felicidades y bienvenido. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto. Gracias, consejera Betty. ¿Alguien más? Si no hay más intervenciones, por favor, secretaria, someta a votación de consejeras y consejeros el proyecto de acuerdo referido. Claro que sí, presidenta. Se somete a votación el proyecto de acuerdo. Quien esté por su aprobación, sírvase a manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Presidenta, me permito hacer constar que el acuerdo se aprobó por unanimidad de votos a las 13:49. Gracias, secretaria. Y en razón de que se encuentra presente en este recinto el ciudadano Víctor Daniel Hurtado Calvillo, le procede tomarle la protesta de ley correspondiente como técnico de participación ciudadana. Les pido por favor ponernos de pie. Ciudadano Daniel Hurtado Calvillo, quien fue designado como técnico de participación ciudadana, procede tomarle la protesta de ley correspondiente. ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen, así de manera particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato? Sí, protesto. Si no lo hiciere así, que el pueblo de Guanajuato se lo demande. Bienvenido a su nuevo cargo como técnico de participación ciudadana aquí al Instituto Electoral. Felicidades. Gracias, pueden tomar asiento. Proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto corresponde a la presentación del plan para la realización de la consulta y de los cuestionarios. Muchas gracias, secretaria. Antes de poner a consideración este plan de trabajo,
Daré una breve explicación de lo que se trata para que las personas que nos siguen a través de las redes sociales institucionales conozcan su contenido. La consulta previa, libre e informada a las personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual en el Estado de Guanajuato constituye un elemento nodal del estudio que lleva a cabo el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para la determinación de la posible emisión de medidas afirmativas en favor de las personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual en la postulación de candidaturas para el proceso electoral 2023-2024. El plan para la realización de la consulta es un documento que presenta el procedimiento para la realización de esta, a partir de la descripción de sus directrices generales, etapas, contenidos y modalidades. El objetivo de la consulta es recabar la opinión de las personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual en el Estado de Guanajuato sobre la posible emisión de acciones afirmativas en la postulación a candidaturas a cargos de elección popular. La materia de la consulta es la posible emisión de acciones afirmativas en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular de las personas pertenecientes a estos grupos en situación de vulnerabilidad en el Estado de Guanajuato. Los principios rectores de la consulta es que debe ser previa, libre, informada, de buena fe, accesible y transparente. Como instancias de acompañamiento, se invitará a autoridades del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad en el sistema para las personas con discapacidad, a personas del sistema estatal DIF, a la representación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en el Estado de Guanajuato y al Congreso del Estado de Guanajuato como instancias de acompañamiento. Como observadores, durante el proceso de la consulta, las organizaciones de la sociedad civil, de personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual, las instituciones académicas, así como las personas que a título individual estén interesadas en el proceso, todas ellas podrán participar como observadoras en la consulta. El IEG invitará a las representaciones de los partidos políticos registrados en el Estado para que participen también como observadores de la consulta. Como modalidades, sedes y fechas de la consulta, se proponen para esto la realización de los foros de consulta las siguientes. Foro de consulta de personas de la diversidad sexual el domingo 28 de mayo de 2023, como sede la ciudad de León, Guanajuato. El foro de consulta de personas afromexicanas el domingo 4 de junio de 2023 en la ciudad de León, Guanajuato. Y el foro de consulta de personas con discapacidad el domingo 11 de junio de 2023 como sede la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Esta es en síntesis lo que contiene el plan para la consulta. Está a consideración de todas y todos este punto del orden del día por si alguien desea tener alguna intervención. Adelante, licenciado Edgar Castro, representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidenta, consejera. Nuevamente, con el permiso de todas y de todos los integrantes de este Consejo General. Solamente quisiera, para entender y precisar, este plan para la realización de la consulta y de estos cuestionarios, de acuerdo a los tiempos para toda vez que se desfasa de septiembre, bueno, hay un mes más en el que se modifican los plazos. Entonces, si contamos los días para poder llevar a cabo alguna reforma, me refiero para la coadyuvancia que se tenga o que esto pueda ayudarle al Congreso del Estado para un insumo, es la duda que tengo. Por los tiempos que estoy observando, nada más sería esa consulta. ¿Cómo quedaría si fuera tan amable? Gracias, licenciado Edgar. No sé si alguien más tenga alguna intervención antes de darle respuesta al licenciado Edgar y enseguida damos respuesta a todas las inquietudes. Primero el representante de Movimiento Ciudadano y enseguida el representante de Morena, por favor. Sí, muchas gracias.
es para realizar una consulta respecto a si existe algún mecanismo de validación para quienes vayan a llenar el cuestionario a través de la página institucional de aquí del IEG. Y la otra es si consideraron que puede ser más accesible para la ciudadanía que el propio cuestionario esté en las redes sociales del instituto, dado que, desde mi punto de vista, puede llegar a tener un alcance de mayor publicidad que la propia página institucional. Muchas gracias, representante de Movimiento Ciudadano. Adelante, representante de Morena. Gracias, consejera presidenta. Yo quisiera participar en este punto. Considero que pues, este documento es muy necesario para lograr el objetivo que se pretende para este nuevo proceso electoral en cuanto a este tema de acciones afirmativas, pero hemos estado trabajando en la comisión del voto guanajuatense en el extranjero, y al leer este documento me vino una duda, o más que una duda, un comentario. Estamos trabajando en esta comisión y estamos viendo pues que es una tarea gigante, compleja y no tan sencilla, que sin embargo tenemos que llegar pues a todos los compatriotas que se encuentran radicando en el extranjero, y no hablamos nada más de Estados Unidos o Canadá, que es el alto porcentaje de acuerdo al diagnóstico que nos presentaron de guanajuatenses en el extranjero, quizá por obvias razones, por la cercanía, porque pues por la historia, pues la gente se va a aquellos países pues para tener un mejor nivel de vida, etcétera. Entonces, mi aportación sería en el sentido de que, de acuerdo a los trabajos que tenemos en esta comisión en cuanto a difusión y vinculación, este tipo de cuestionarios podríamos encaminarlos a estas mesas de trabajo, pues para que también, no sé el trabajo enorme que sea, pero esta difusión tiene que ser también para los compatriotas que van a tener su derecho de ejercer el voto en el siguiente sufragio. Entonces sí sería interesante, importante y a lo mejor de mucho trabajo también, pero homologar algunos mecanismos que ya se han trabajado en estas mesas, pues para difundir este tipo de cuestionarios. Como bien lo dijo el compañero representante de Movimiento Ciudadano, pues yo considero que todos los mecanismos de comunicación son importantes para difundir este tipo de cuestionarios, y la importancia de difundirlos también con los compatriotas que radican en el extranjero, pues sería un gran reto. Les cuento. Muchas gracias, licenciado Barbosa, representante de Morena. ¿Alguien más? Adelante, consejera Nora. Gracias, buenas tardes. Únicamente para señalar que respecto de la difusión, no sé si estemos todavía en tiempo, desconozco un poquito del tecnicismo correspondiente, para poder llevar a cabo la difusión mediante el ajuste de tiempos de radio y televisión, y esto sería una consulta al INE, no sé, alguna forma que pudiéramos llevar a cabo esto, sobre todo para darle un poquito más de publicidad y de difusión como tal a la consulta, para acercarnos a las personas como debe ser. Gracias, presidenta. Muchas gracias, consejera Nora. ¿Alguien más? Bueno, estamos en primera ronda de intervenciones. Trataré de dar respuesta a las inquietudes en el orden en el que fueron presentadas. En primer lugar, para el Partido Revolucionario Institucional, tenemos que tomar en cuenta que el trabajo que está haciendo el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es tendente a garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de estos tres grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación histórica, pero es para la emisión de acciones afirmativas. Esto, ¿por qué hago la aclaración? Porque para las acciones afirmativas la autoridad electoral no está obligada a someterse a la temporalidad que se tiene para modificar las leyes de carácter permanente, que es la temporalidad de la que usted está mencionando ahorita. Por supuesto que nos encantaría que los tiempos que tenemos nosotros para hacer nuestra consulta hubieran coincidido con los tiempos del Congreso del Estado, pero son para
acciones diferentes. De hecho, el Congreso del Estado ahorita está llevando a cabo también sus consultas para reformas en esta materia de grupos en situación de vulnerabilidad, en la que nos invitaron a ser partícipes para observar los ejercicios de consulta en materia de personas con discapacidad, personas pueblos y comunidades indígenas y personas afromexicanas. El Congreso en estas fechas, de hecho, ha estado toda la semana pasada, bueno, más bien esta semana, los días anteriores, y la semana próxima estará llevando a cabo estos ejercicios, por lo que se están desarrollando estas consultas pues casi a la par, pero aquella es para leyes y la de nosotros es para la posible emisión de acciones afirmativas. En caso de que el Congreso determine una regulación, una normativa en este aspecto, probablemente al Instituto lo que tengamos que hacer es reglamentar esa disposición legal, y por supuesto que esto nos servirá de insumos para tomar en cuenta en determinado caso en esa reglamentación, pero mientras eso no suceda, nosotros estamos obligados por la resolución del tribunal a cumplir con este estudio y con esta consulta. Pero sí, efectivamente los tiempos no coinciden, pero nosotros no estamos sujetos, ya que por criterios jurisdiccionales se pueden emitir acciones afirmativas hasta antes de la aprobación del registro de candidaturas. Hasta aquí esta primera respuesta. En el caso del planteamiento del representante de Movimiento Ciudadano, de Daniel Alejandro Mares Sánchez, aquí sí le voy a pedir apoyo a la secretaria ejecutiva en un momentito más de que nos comente el punto de las redes sociales para difusión. Lo que sí se tiene, ya de hecho aquí me lo comentaron ya, perdón, secretaria ejecutiva, el 8 de mayo comienza la difusión en redes sociales del instituto, el 12 de mayo comienza la difusión en radio, el 22 de mayo se habilitan los cuestionarios en la página y en las redes sociales, y esto sería del 22 de mayo al 19 de junio. Y esto entonces lo vinculo con la respuesta el planteamiento que hace el representante de Morena. ¿Por qué? Porque las personas migrantes, si bien sabemos que este es un grupo que se considera adicional a los que estamos nosotros en este momento consultando o van a hacer estos ejercicios, estos foros de consulta, en materia de personas migrantes de nuestros guanajuatenses en el extranjero, ya hay una acción afirmativa determinada por este Consejo en el Acuerdo 15. Es una acción afirmativa que, a reserva de que se modifique la ley y se establezca algún mecanismo para el acceso a la Diputación Migrante, si mal no recuerdo, entonces esta acción afirmativa estaría vigente para el proceso electoral 2023-2024. Por supuesto que no desconocemos la interseccionalidad que se pudiera dar aquí entre las personas pertenecientes a grupos, a personas migrantes que tuvieran o cayeran en los supuestos de también tener alguna discapacidad o ser de origen indígena o bien ser de la diversidad sexual, y pues a través de nuestras redes, de los tiempos oficiales de la página institucional, pretendemos llegar también con el alcance a nuestros connacionales en el extranjero, y estas son las bondades pues ahora sí que del alcance internacional del Internet. Sin embargo, nos llevamos esta inquietud para ver si hay alguna otra manera pues de facilitar el acceso o bien de promover estas consultas allá, pero finalmente si quisieran participar personas que se encontraran en estos grupos en situación de vulnerabilidad, que fueran nuestros guanajuatenses en el extranjero, pudieran ser partícipes de este ejercicio a través de los cuestionarios que estarán habilitados en la página y en las redes sociales. Y para el caso del planteamiento de la consejera Nora, pues creo que queda respondido con que en radio serán tiempos oficiales, secretaria, los que se utilizan, se han hecho todas las gestiones para poder hacer uso de estos tiempos oficiales de los que tiene el instituto, y sobre todo porque tenemos, de acuerdo a los propios resultados de las investigadoras, tenemos que el radio es el medio que tiene mayor alcance para las comunidades y comunidades que queremos, grupos que queremos alcanzar y que pretendemos que tengan participación en este ejercicio pues ahora sí de participación ciudadana. Hasta aquí creo que contesté todas las inquietudes. No sé si alguien más tenga alguna otra intervención.
Sí, perdón, en el caso del mecanismo de verificación que nos comentaba, aquí finalmente la participación en esta consulta es una participación libre, entonces no habría manera de que nosotros estuviéramos estableciendo un requisito adicional para que las personas participen en este foro de consulta. Entonces se atiene a la buena fe de las personas que realmente quieran participar y se autoescriban, autoidentifiquen como pertenecientes a estos grupos. Hacerlo de otra manera estaríamos nosotros probablemente con una buena intención, pero a lo mejor con un resultado adverso, limitando la participación, incluso obligándolos a que hicieran algún trámite adicional, y lo que necesitamos es que el alcance sea mayor. Entonces es por esto que de acuerdo a la experiencia y a las propias recomendaciones del grupo de investigadoras que son especialistas en estos grupos en específico, es que se tomó este mecanismo, esta especificación. ¿Sí? No sé si hay alguien más. Seguimos en primera ronda de intervenciones. Si no hay más intervenciones, se abre segunda ronda de intervenciones y anotamos al representante de Morena. Licenciado Barbosa, adelante. Gracias, consejera presidenta. Nada más difiero poquito con su comentario, o no sé si yo entendí mal, pero precisamente el que se trate de proteger estos grupos que históricamente han sido vulnerables por parte de las autoridades es no meterlos en la tómbola de los individuos con derechos con derecho para ejercer sus votos. Le entendí que ya hay una acción afirmativa en cuanto al tema de migrantes, es cierto, pero pues ahora con estas nuevas modalidades del voto guanajuatense en el extranjero, pues no sé si esté bien decirlo, pero vamos a tener que implementar pues una sucursal de este instituto en el extranjero donde existan mayores concentraciones de guanajuatenses. Entonces, el yo decir que ya hay una acción afirmativa de migrante para difundir este tipo de cuestionarios para personas compatriotas que encuadran en estas acciones afirmativas, le hace discapacitados, afromexicanos o de la diversidad sexual, pues yo creo que ellos están muy interesados en participar en este ejercicio, y por encontrarse en el extranjero, esperando a poder participar mediante las acciones afirmativas en el tema de migración, pues yo creo que difiere un poquito, porque pues este es realmente el momento histórico oportuno para que este grupo pueda manifestar sus dudas, preocupaciones, intenciones, manifestaciones. Por eso yo estuve de acuerdo en este cuestionario, porque viene una serie de preguntas que me imagino que fueron realizadas por un grupo de especialistas, pero me gustó la que dejan abierta, porque señala, ¿tiene usted un comentario que manifestar o algo así? Y pues yo creo que ahí es donde se van a desplegar todas sus inquietudes. Entonces no sé si entendí mal esa parte, pero mi comentario es en ese sentido, que no podemos echar a la tómbola de la persona ordinaria o en este caso de las acciones afirmativas del migrante, sino preocuparnos por este material que llegue realmente a los grupos de estas personas que históricamente pues han luchado por sus derechos. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado Barbosa. ¿Alguien más en segunda ronda de intervenciones? El representante de PRI, licenciado Edgar, y enseguida el licenciado Alejandro. Adelante. Muchas gracias, presidenta consejera, con el permiso de todas y de todos. Agradezco mucho la explicación que usted atinadamente da. El Congreso del Estado está realizando su ejercicio, que desde luego hubiese estado por demás el que se hubiese empatado para fortalecer. Me queda claro, y yo quiero felicitar a quienes están participando desde luego en esta comisión,
consejeras y consejeros y desde luego también las representaciones. Y hablando como representante propietario de mi partido, del Revolucionario Institucional, estamos desde luego pues muy interesados y celebramos, reitero, el trabajo. No es un trabajo sencillo, es un trabajo que, como se ha mencionado ahorita hace unos momentos, tanto la difusión, tanto la parte de histórica, pero sobre todo lo que como partido político, el Revolucionario Institucional, pues quiere llevar a cabo pues el apoyo total y absoluto para la igualdad de los derechos de estas acciones afirmativas. Es manifestar la voluntad de querer seguir, desde luego, permanentemente trabajando en estos esfuerzos. Reitero que no es una consulta sencilla, pero que traerá excelentes resultados. Nosotros auguramos que haya, mediante los mecanismos de difusión que ya se han mencionado, para que se logre pues la mayor participación y con ello pues en el próximo proceso electoral pues queden sumadas absolutamente todos los grupos como se ha mencionado y pues en estas mesas de trabajo que realice el Congreso o bien en las mesas de aquí del Instituto, pues creo que será muy interesante tanto pues todas las aportaciones de los foros, de todo el acompañamiento que se va a llevar y sin duda pues sabemos que vamos a tener un resultado muy positivo y pues con una participación y una igualdad en la cual, reitero, nuestro partido está completamente listo para seguir haciendo lo correspondiente, tanto en todo lo que se requiera a los apoyos. Creo que se fue la luz. Sí. Sí, no hay problema, gracias.
todos, reanudamos la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con fundamento en el artículo 62 del Reglamento de Sesiones de órganos colegiados de este instituto. Por favor, secretaria, verifique la existencia de quórum legal para continuar con el desarrollo de esta sesión. Sí, presidenta, me permito informarle que existe quórum para continuar con el desahogo de esta sesión. Muchas gracias, secretaria. Continuamos con su intervención, por favor, licenciado Edgar Castro, representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidenta, consejera. Para concluir, el comentario, reitero, de nuestro instituto político, a través de su servidor, no es cuestionar, no, sino más bien estar a favor y todo lo que venga a abonar, reitero, para este próximo proceso electoral, pues sin duda pues será una tarea muy importante que tiene desde luego este Consejo General, que me consta como representante, reitero, por eso celebro el trabajo que se está realizando al interior de la comisión correspondiente. Y bueno, pues ya ha mencionado usted, presidenta, y la secretaria técnica, bueno, cómo va a ser desde luego toda esta ruta que queda plasmada en este documento. Y bueno, pues invitar desde luego a estos grupos a que participen y se le dé pues la difusión que ya se ha mencionado. Es cuanto, presidenta, y muchas gracias por la intervención. Muchas gracias, licenciado Edgar Castro. Siempre son valiosas las opiniones que se vierten aquí en este Consejo. Adelante, representante de Movimiento Ciudadano, Daniel Alejandro Mares. Sí, muchas gracias. Bueno, primero felicitarles porque puedo observar que ya hay un avance sustancial en el desarrollo de la metodología para poder establecer los alcances de las acciones afirmativas. Y en ese sentido me gustaría preguntarles más en un ánimo de consulta, de ir viendo cómo podemos contribuir como instituto político en las acciones específicas que tienen contempladas, por ejemplo, para las personas con discapacidad, cómo van a poder acceder a estas entrevistas, derivado pues de las distintas imposibilidades que tienen ellos y ellas respecto, por ejemplo, a quien tiene una discapacidad visual, por ejemplo, las entrevistas las encuestas, como si ya tienen mecanismos específicos diseñados para quienes no puedan consultarla en la página de internet, si a través de lenguaje braille, ese tipo de acciones específicas para personas con discapacidad. Me gustaría como consultarles si ya también tienen contemplados cuáles van a ser estos mecanismos específicos. Muchas gracias, representante de Movimiento Ciudadano. ¿Alguien más? Adelante, consejera Betty. Gracias, presidenta. Es con la finalidad de hacer un par de comentarios. Bueno, el primero, pues hacer un reconocimiento y agradecer la apertura que ha habido en el análisis y construcción de estos cuestionarios y el plan detallado para la consulta, en el entendido de que en estricto sentido inclusive la complejidad de este ejercicio radica en que se trata en realidad pues de 3 consultas, ¿no? Son por separado. Desde mi consejería hemos hecho diversas aportaciones, comentarios, propuestas desde las semanas anteriores y ha habido muy buena disposición de parte del equipo de investigación, se han robustecido los cuestionarios y eso la verdad es que me deja pues muy tranquila en el sentido de que el ejercicio me parece que va por muy buen camino. Solamente quisiera, presidenta, poner a la consideración en este caso del equipo de investigación para que lo puedan revisar, en el cuestionario 7.2, que es el cuestionario para personas afromexicanas, aquí tengo una inquietud en la pregunta número 5 de este cuestionario. Dice, por favor indique si pertenece a alguna comunidad
afromexicana o afrodescendiente. Aquí quizá valdría la pena analizar si es posible separar la pregunta o hacer un ajuste en la redacción por el término comunidad, porque puede haber personas afromexicanas que no sientan pertenencia a una comunidad en términos de grupo, pero sí pertenecen, digamos, a sí son afromexicanas, ¿no? Que se pudiera malinterpretar en ese sentido. Y también el otro tema es si pudiéramos especificarlo para solamente personas afromexicanas, eliminando la parte de afrodescendiente. Esto porque la parte, digamos, el concepto afrodescendiente abre el espectro hacia personas, sí afros, pero que no tengan quizá la nacionalidad mexicana y por ende, pues no podrían participar del ejercicio de los derechos político-electorales. Esa es la inquietud que yo pongo a la consideración y que por supuesto quizá estaría sujeta pues al análisis que pudiera hacer el equipo de investigación. Y para cerrar mi intervención, solamente anuncio también que le haré llegar algunas otras propuestas de ajuste, pero son estrictamente de forma, no trascienden al fondo, es únicamente con la finalidad de precisar mejor la redacción en algunos apartados, y esto sería pues para efectos de que lo pudieran considerar en engrose. Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera Betty. ¿Alguien más? Estamos en segunda ronda de intervenciones. En este aspecto, entonces, pido que me pongan el cronómetro, por favor. En el caso de, para responder la inquietud del representante de Morena, licenciado Barbosa, el punto con este estudio y estos foros de consulta que se van a llevar a cabo vienen de un cumplimiento a una sentencia del tribunal que solamente se especifica para estos tres grupos. En el caso de las personas migrantes ya se llevó a cabo un ejercicio también pues equivalente, se hicieron mesas de trabajo con comunidades migrantes para el caso de la postulación de una diputación migrante al Congreso del Estado. Entonces, estas acciones afirmativas van encaminadas a la manera en la que estos grupos en situación de vulnerabilidad pudieran serles considerados para la postulación a cargos de elección popular. Por lo que si en el caso de una persona migrante, un guanajuatense que estuviera residiendo en el extranjero, quisiera ser postulado para una candidatura a un cargo de elección popular, pues debería entonces, en todo caso, determinar si es a través de la acción afirmativa que corresponde a migrantes o en caso de que tuviera reuniera una condición de interseccionalidad con cualquier otro de estos grupos, pues ahora sí tendría que reunir requisitos diferentes. Pero finalmente la inquietud la entiendo, no sé si la estoy tratando de explicar de la mejor manera, pero podemos hacer a través de nuestra unidad de voto de los guanajuatenses en el extranjero, hacerles llegar a la base, tenemos una base de datos que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo que tiene existencia esta unidad, y pudiéramos hacerles llegar a todas las personas y asociaciones que tenemos, con las que tenemos convenio, asociaciones migrantes, para que nos hagan, ahora sí que nos apoyen para la difusión de esta consulta, que insisto, estará disponible a través de las redes sociales del instituto y a través de la página institucional, para que la puedan responder en caso de que nuestros connacionales así quisieran hacerlo. Entonces, como le comento, pues son en este caso son abordajes distintos, pero por supuesto que estamos conscientes que puede haber personas que se ubiquen en uno, dos o más grupos de situaciones de vulnerabilidad y pudieran tener interés en responder este cuestionario, y es la manera en la que le pudiera comentar que en el instituto podemos apoyarnos a través de estos convenios que tenemos con nuestras asociaciones migrantes para hacer extensiva ahora sí que la difusión a través también de sus asociados. En el caso de lo que comenta la consejera Betty, con mucho gusto hacemos llegar la inquietud al grupo de investigadoras, creo que son unas precisiones pertinentes, y ya solamente ajustarnos pues a los términos de que las especialistas determinen. Muchas gracias, consejera Betty. Y en el caso de la inquietud del representante de Movimiento Ciudadano, le voy a pedir a la secretaria ejecutiva, que es la que está coordinando los esfuerzos de estos ejercicios, por parte del instituto, que nos apoye con la respuesta, por favor. Adelante, secretaria. Sí, presidenta, con mucho gusto.
Bueno, todo inicia desde las mesas de trabajo que se hicieron en la construcción para la realización de estas consultas, en donde justamente el objetivo era acercarnos con este grupo en particular del que usted refiere, para saber las necesidades específicas que ellos tenían para participar. Tal es el caso que desde ahí se tomó la decisión de que tuviéramos la posibilidad de hacer estas consultas de manera virtual a través de una plataforma específica, una videollamada, en la que ellas y ellos no se tuvieran que trasladar de manera presencial para que pudieran atender a estas mesas de trabajo en aquel momento, y tuvimos una respuesta favorable considerando el universo de convocatoria que atendió esta invitación que realizamos. Adicional a ello, derivado del convenio que tenemos con Ingudis, contamos con el intérprete de lengua de señas mexicanas para que estuviera aquí presentes y pudiera estar haciendo la interpretación de las personas que así lo requerían. Ese primer momento se realizó aquí en el Salón de Usos Múltiples, dado pues que es un espacio accesible, pusimos la señalética para tal efecto, y también pues el tema de que hubiera baños accesibles para que ellos pudieran tener acceso a ello. Creo que fue un ejercicio bueno que también nos sensibilizó en algunos otros temas que no habíamos considerado, y por eso es que también las investigadoras sugirieron que concretamente ese grupo se realizara en Irapuato. La unidad técnica, así como otras áreas, han ido a verificar que sea un espacio adecuado en el que puedan trasladarse las personas, y por supuesto garantizaremos que tenga accesibilidad y que estén representados todos los grupos. El día de ayer tuvimos contacto con el Ingudis para la posible implementación de la plantilla braille a la que usted hace referencia. Les estaremos informando si se logran estas gestiones y podemos transitar a ese momento. Si no es así, podemos brindar otros mecanismos, los tenemos visualizados para que ninguna persona se quede sin participar. También es importante referir que en el propio registro de las personas que estarán participando, les hacemos una pregunta concreta en donde les preguntamos si ocupan alguna atención no especial, sino alguna atención diferente para que ellos puedan participar, y ahí está abierto, y no solamente a través del cuestionario que ellos llenen en línea, porque quizá no lo puedan hacer, pero a través de llamadas telefónicas también hemos tenido contacto con ellos. Entonces tratamos de blindar esa parte. Sabemos que pueden surgir otras necesidades, pero creo que contamos con los elementos para solventarlo. De nada. Muchas gracias, secretaria. ¿Alguien más? Estamos en segunda ronda de intervenciones. Adelante, licenciada representante del Partido de Acción Nacional. Gracias. Nada más ahí sumarme un poquito a los comentarios que han hecho las representaciones que me han antecedido en la voz, en el tema de la comunicación y la difusión de las encuestas que se van a estar realizando. Por ahí estuvimos presentes nosotros en las mesas que se estuvieron realizando en este mes con los diversos grupos que van a participar en la consulta. Entonces creo que sí es muy importante el tema de la difusión, cualquier cosa que se ocupe o que se necesite por parte de las representaciones, creo que todos estamos más que dispuestos a sumarnos en cuanto a la misma difusión, y pues creo que sí se ha hecho un muy buen trabajo, algo sí, pues sí se tiene que reconocer en tema de que no solamente directamente con el Consejo General se ha hecho este tema de difusión, sino también a través de las diversas comisiones. Por ahí la de violencia política contra la mujer también ha hecho mucho en el tema de la difusión de las consultas. Entonces, nada más pues sumarnos al esfuerzo que está haciendo el Instituto en este tema de difusión, y pues que cuenten con el apoyo por parte del partido para cualquier necesidad que se requiera. Gracias. Muchas gracias, licenciada Mariana, representante del Partido de Acción Nacional. Estamos en segunda ronda de intervenciones. ¿Alguien más desea intervenir en esta ronda? Si no hay más intervenciones en esta ronda, abriría tercera ronda por si alguien de los que intervinieron desea volver a intervenir. Ya nada más quisiera hacer una precisión, aunado a los comentarios de la preocupación por la difusión. Además de la difusión que les comenté, también se me pasó
comentarles que solicitamos el apoyo de la Universidad de Guanajuato para que nos ayuden la comunidad universitaria a hacer la difusión de estos ejercicios de participación, de estos foros de consulta. Asimismo, se estableció vinculación con el Tribunal Electoral para que a través de sus redes y los medios que tiene a su disposición también nos apoyaran en la difusión de estos ejercicios. Entonces, a través de esta coordinación interinstitucional estamos tratando también de llegar a más personas, además de los medios que ya les comenté, que será redes sociales, radio y la habilitación de cuestionarios. Además, por parte de consejeras y consejeros, cuenten con el compromiso de que en cualquier foro que estemos de aquí en adelante estaremos dando difusión a estos ejercicios y dando las fechas precisas, porque precisamente queremos que más personas participen en estos foros de consulta tan importantes y sobre todo tan enriquecedores. Hasta aquí mi intervención. Y entonces, secretaria, procedemos con el siguiente punto del orden del día, por favor. Claro que sí, Presidenta. El siguiente punto corresponde a los informes que rinde la Presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General sobre todas las quejas o denuncias presentadas o iniciadas de oficio, así como de todas las solicitudes de medidas cautelares formuladas en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 175 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Antes de poner a consideración estos informes, le pido por favor a la consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias de este instituto, que nos apoye con una explicación de lo que tratan los informes referidos para que las personas que nos siguen a través de las redes sociales institucionales también se impongan de su contenido. Adelante, consejera Betty. Gracias, presidenta. Buenas tardes de nueva cuenta. El informe que se rinde a consideración también es en cumplimiento a los artículos 175, 176 y 177 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Este informe da cuenta de las denuncias presentadas o iniciadas de oficio, así como de las solicitudes de medidas cautelares y de protección formuladas en el periodo que comprende del 17 de marzo al 13 de abril de 2023. Recordemos que este informe es de manera mensual, se presenta con anticipación en la Comisión de Quejas y Denuncias. El que en esta ocasión estamos presentando fue presentado de manera previa en la comisión el pasado 21 de abril. En relación con la totalidad de los procedimientos especiales sancionadores, se encuentran en sustanciación un total de 53 procedimientos. En relación con los procedimientos especiales sancionadores que fueron remitidos al tribunal para su resolución, en el periodo que se informa se remitieron un total de 9. En relación con aquellos procedimientos especiales sancionadores que se encuentran pendientes de resolución por parte del tribunal, hay un total de 19, y aquellos que fueron resueltos por el tribunal en este periodo que se informa es un total de 3. En relación con las solicitudes de medidas cautelares, tuvimos un total de 12 solicitudes de medidas cautelares. En relación con los procedimientos ordinarios sancionadores, se encuentran en instrucción un total de 15, y en materia de desechamientos, la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral desechó una queja presentada. Es cuanto respecto a la numeralia en el informe que dejo a su consideración. Por supuesto, estoy a la orden por cualquier duda o comentario. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, consejera Betty. Esta consideración de todas y todos el informe referido, por si alguien desea tener alguna intervención. Adelante, licenciado Barbosa, representante de Morena. Estamos en primera ronda de intervenciones. Gracias, consejera presidenta. Pues nada más comentar que del análisis del documento presentado anterior al que nos presenta hoy la comisión, pues se visualiza pues el esfuerzo y por el avance que se trata de darle a los procedimientos. Sin embargo, nada más tengo una duda o aclaración. En los últimos 2 cuadros de reporte, o mejor dicho, en el número 5, solicitudes de medidas cautelares, y en el número 6, procedimientos ordinarios sancionadores, bueno, voy a hacer referencia al sexto, pero el 5 aplica lo mismo. Señala que tenemos 15 procedimientos en instrucción, más uno resuelto por la Comisión de Quejas y Denuncias. Entonces, esto nos daría un total de 16,
Y luego en el 6.3 señala enviados al Consejo General para su resolución, y nos dice que tenemos un total de procedimientos ordinarios sancionadores 17, pero no veo que el que presentan como enviado al Consejo para su resolución no es uno nuevo. Entonces mi duda o aclaración sería que el total serían 16, o bien sería total de acciones en los procedimientos sancionadores, a lo mejor ahí sí sería 17. Lo mismo aplica a las medidas cautelares. Tenemos que de las que se reservó el pronunciamiento son 5, de las que la UTJCE, la unidad técnica, determinó su improcedencia son 4, y luego dice que las que fueron impugnadas son 3, entonces señala que es un total de solicitud de medidas cautelares 12, entonces mi inquietud es más bien, son 9, pero 3 fueron impugnadas. No sé si me expliqué en la duda que tengo. Gracias. Es cuanto. Gracias, licenciado Barbosa. Consejera Betty, no sé si gusta darle respuesta o alguien más tiene alguna intervención antes de que la consejera Betty dé respuesta. Adelante, consejera Betty. Gracias, presidenta. Gracias, representante. Voy a iniciar con la explicación detallada del apartado relacionado con los procedimientos ordinarios sancionadores. Primero, es importante aclarar el periodo que se está reportando. El periodo que se reporta es del 17 de marzo al 13 de abril. Es decir, la fecha de corte es 13 de abril, hoy es 28 de abril. La fecha de corte tiene que ver con la fecha en la que debemos preparar la información para presentarla ante el primer órgano colegiado que se presenta, y este es ante la Comisión de Quejas y Denuncias. La comisión sesionó el día 21 de abril. Sin embargo, debemos convocar con 2 días de anticipación. Para poder convocar con 2 días de anticipación, debemos preparar todavía con más anticipación la información, por ello es que cerramos el corte al 13 de abril. ¿Esto qué implicación tiene en el informe? Al día del corte de abril, el total de procedimientos ordinarios sancionadores son 17. Aquí el desglose que viene en las líneas anteriores es eso, un desglose. De estos 17, 15 se encuentran en instrucción. ¿Esto qué significa? Que se encuentran, digamos, en sustanciación ante la unidad técnica jurídica y de lo contencioso electoral. Uno de ellos fue resuelto ya por la Comisión de Quejas y Denuncias, pero no se ha remitido todavía al Consejo General para su resolución. La suerte que corren estos procedimientos es que primero pasan a la Comisión de Quejas y Denuncias para que se resuelva ahí, digamos, y una vez que la Comisión de Quejas y Denuncias ha resuelto, remite el proyecto para que sea sometido a la valoración del Consejo General. Esto es en cumplimiento a lo que establece tanto la ley electoral local como el reglamento. De manera que tenemos uno que la Comisión de Quejas y Denuncias resolvió, pero se encuentra en proceso de integración el engrose porque hubo algunos ajustes el día de la sesión. En las próximas semanas estaremos trayendo ese procedimiento al Consejo General. Y aquí el que dice en el 6.3 enviados al Consejo para su resolución es precisamente el que acabamos de resolver en la sesión extraordinaria hace unos momentos. De manera que en total son 17, a partir del día de hoy, digamos, ya podríamos contar 16. ¿Por qué no descontamos el 6.2? Porque ese no ha pasado todavía al Consejo General para su resolución. En cuanto haya pasado al Consejo General para su resolución, estaríamos manteniéndonos en 15 en instrucción. Ahora bien, en relación con las medidas cautelares, aquí los mismos comentarios que he hecho en relación con los plazos para poder hacer el corte y remitir la información en el tema de los procedimientos también aplican para las medidas cautelares. Aquí es importante decir que las 12 al final, ese es el total de solicitudes que nos han llegado. De esas 12 solicitudes de medidas cautelares, pues se ha determinado distintos supuestos. El primer supuesto es el supuesto 5.1, es decir, de las 12 solicitudes de medidas cautelares que nos llegaron, en 5 de ellas la unidad se reservó el pronunciamiento sobre la procedencia o improcedencia hasta en tanto se corrobore la existencia de los hechos denunciados, es decir, están en proceso de investigación y se han reservado el pronunciamiento de esas medidas cautelares. En el 5.2 dice
la unidad técnica jurídica que determina su improcedencia. Ahí hay un total de 4. Y finalmente en el 5.4, de las que la unidad técnica jurídica determinó su improcedencia, pero fueron impugnadas ante el tribunal, son 3. La suma de todos estos supuestos, del supuesto 5.1, 5.2 y 5.4, nos hacen el total de las 12 solicitudes, pero reitero, de cada solicitud o a cada solicitud de medida cautelar, pues recae un tratamiento derivado del contenido del propio expediente que se revisa y analiza en la unidad técnica jurídica. Eso sería lo que le pudiera yo compartir, representante. No sé si tenga alguna otra inquietud. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, consejera Betty. Estamos en primera ronda de intervenciones, por si alguien más. Si no hay más intervenciones en esta ronda, abriría segunda por si hubiera alguna otra inquietud. Al no haber más intervenciones, por favor, secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto corresponde a los informes estadísticos de expedientes de faltas administrativas e imposición de sanciones a las y los servidores públicos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato correspondientes al primer trimestre de 2023. Gracias. Esta consideración de todas y todos los informes a que se refiere este punto del orden del día, por si alguien desea tener alguna intervención. Al no haber intervenciones, por favor, secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la presentación del estado de situación financiera y actividades del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, correspondientes al primer trimestre de 2023. De la misma manera, esta consideración de todas y todos los integrantes del Consejo, este documento, por si alguien desea tener alguna intervención. Al no haber intervenciones, por favor, secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la presentación del informe mensual y trimestral de actividades de las direcciones, unidades técnicas y juntas ejecutivas regionales de la Junta Estatal Ejecutiva. Gracias. Esta consideración de todas y todos este informe, por si alguien desea tener alguna intervención. No hay intervenciones, secretaria. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la presentación del informe trimestral del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Esta consideración de todas y todos los integrantes del Consejo General, este informe, por si alguien desea tener alguna intervención. Al no haber intervenciones, secretaria, por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la presentación del informe sobre las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de oficialía electoral. De la misma manera, esta consideración de las personas en esta mesa, el informe de referencia, por si alguien desea intervenir. No hay intervenciones, secretaria, por favor, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a los asuntos generales y me permito informar que no se inscribió alguno, por lo que se declara desierto este punto. Gracias, secretaria. Proceda, por favor, con el siguiente punto. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. En desahogo de este punto, siendo las 14:47 del viernes 28 de abril de 2023, declaro clausurada la sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y agradezco, como siempre, a todas y todos su asistencia y participación. También agradezco a Jimena Díaz Padilla y a Juan Pablo Sánchez Padilla, quienes nos apoyaron en esta sesión como intérpretes de lengua de señas mexicanas, sobre todo a las personas que nos siguen a través de las redes sociales institucionales. Muchísimas gracias a todas y a todos, que tengan una excelente tarde y un mejor fin de semana. Te preguntarás, ¿qué es el IEG? IEG significa Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Somos un organismo público autónomo formado en 1995. Nuestra misión es fortalecer la democracia en el estado de Guanajuato a través de la organización de elecciones confiables y el fomento de la cultura cívica continua e incluyente, con el fin de que la ciudadanía se involucre activa y conscientemente, tanto en el proceso electoral como en los instrumentos de participación ciudadana. ¿Cómo lo hacemos? Garantizamos la renovación e integración de la gubernatura y diputaciones locales de nuestro estado, así como de los 46 ayuntamientos de nuestros municipios. Sobre los mecanismos de participación ciudadana, nos corresponde coordinar la preparación,
desarrollo, vigilancia y la emisión de resultados de los mismos. Además, desarrollamos programas de educación cívica diversos e incluyentes, lo que implica el acercamiento con la ciudadanía de todas las edades. En el IEC estamos regulados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes generales y leyes locales, respetando siempre los derechos humanos. Los principios rectores que guían nuestro trabajo son certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Nuestro órgano superior de dirección es el Consejo General, que por primera vez tiene una consejera presidenta y está integrado en su mayoría por mujeres. 5 consejeras electorales y 2 consejeros electorales. Además, lo conforman la Secretaría Ejecutiva y las representaciones de cada partido político. Para cumplir de manera eficiente nuestra razón de ser, nos organizamos a través de comisiones, comités, una junta estatal ejecutiva, direcciones, coordinaciones, unidades técnicas y contamos con 15 juntas ejecutivas regionales ubicadas en municipios que son cabeceras distritales en el estado. Así funcionamos normalmente. Pero cuando hay elecciones nos desplegamos por todo el estado. Convocamos, integramos e instalamos 68 consejos electorales, 22 consejos distritales y 46 municipales. En este periodo, miles de guanajuatenses se suman a la gran tarea de organizar elecciones confiables y transparentes. Esto ocurre meses antes, durante y después de la jornada electoral. Como ves, en el IEC nos mantenemos siempre activos, fomentando la participación ciudadana, difundiendo información veraz, oportuna y accesible en materia electoral, de derechos políticos electorales, de educación cívica e impulsando acciones afirmativas a favor de grupos en situación de vulnerabilidad. Ahora conoces la importancia de que el IEC exista, porque la democracia se vive todos los días. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.